China. El enfoque de los factores humanos vinculado con esto, y en ese contexto, ¿qué rol tiene la comunicación? Pero no cualquier comunicación, sino que nos interesa recordar la comunicación efectiva. ¿Por qué? A ver, comunicación en general es un campo tan infinito que está muy explorado por diversas ciencias, que algunas se ocupan de cómo es el diálogo corporal y de sonidos entre mamá y el bebé, cómo va evolucionando esa capacidad de comunicación en una persona hasta llegar a la adquisición de funciones adultos. Se está investigando desde la inteligencia artificial, hay modelos matemáticos, modelos lingüísticos, modelos antropológicos, modelos sociológicos. Hay muchas formas de tomar el fenómeno de la comunicación porque es algo tan trascendente en nuestra vida que todos tenemos la experiencia de esa palabra amorosa que salvó una relación que sigue siendo gratificante y profunda e importante, o esa torpeza con la palabra maldicha en el momento desafortunado que arruinó esa relación, lo que nos importa la palabra de determinadas personas, los que están en el tema salud, la cuestión de cómo una palabra sanadora puede tener una potencia tan grande como una medicación, los que nos dedicamos a la psicoterapia, que básicamente lo que hacemos es comunicación, la comunicación vista desde la psicopatología, por ejemplo, en términos de las patologías y los estilos de comunicación, pero hay cuestiones estilísticas que no son patológicas, son nuestros modos de ser, que tenemos más o menos capacidades para comunicarnos de una manera u otra y desde ese punto de vista nos ayuda o nos perturba en la vida y depende del momento en el que suceda. ¿Qué sucede en las tareas aeronáuticas y en las tareas médicas? Siguiente, Nicolás. Que en ambas nos importa mucho la seguridad. Vamos a hoy, como es la última reunión del ciclo y en el que aprovecho a hacerles llegar el saludo del presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, el doctor José Mirabal, que está sumamente gratificado porque haya la SAMA declarado este espacio de trabajo. Volviendo a la seguridad, ¿qué se entiende en cada campo, médico o aeronáutico? Hay pequeñas y sutiles diferencias que nos gustaría que después las vayamos conversando, pero casi somos obsesivos en recordar que nuestro faro es la seguridad operacional. Todo lo que hacemos y estudiamos y trabajamos tiene que ver con buscar sostener, mantener, buscar, cuidar la seguridad operacional. ¿En qué? En todo lo que hagamos, porque esto es extrapolable a muchísimas actividades. ¿Qué entendemos por seguridad operacional? Ustedes lo saben de memoria, pero lo vamos a recordar. Un estado determinado de situación. ¿Qué buscamos en ese estado? Minimizar el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Usando las normas y los procedimientos, pero de cualquier manera, no, con un criterio operativo adecuado. ¿Y qué nos importa mucho? Evitar hasta donde sea posible y corregir lo mejor posible el error humano. Y de esa manera preservamos a la gente y los materiales, que no son poca cosa. Desde este eje es que trabajamos obsesivamente desde la psicología para ver cuáles son los factores que coadyuvan a mantener la seguridad, cuáles la degradan, y en ese camino es que los cursos que damos desde la Universidad de Buenos Aires en el INMAE, intentamos en todo momento que esta especie de mística por la seguridad operacional, que en realidad es algo bien concreto, indispensable y tiene que ser obsesivamente sostenido, se mantenga conceptualmente. Esa es la tarea que hacemos con Nicolás Machín, Marcela Gómez Codela y un amplísimo equipo de docentes que saben lo que no sabemos y que permiten los intercambios que buscamos hacer ahora en esta forma que es la que podemos. Y lo que estamos intentando hacer es un poco de metacomunicación, que es, nos vamos a comunicar un rato sobre la comunicación, sus características, sus problemas, y dentro de la comunicación
nos va a interesar especialmente ver a qué le llamamos comunicación efectiva desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, también, siguiente, Nico. Sí, ahí se achicó lo negro. Bien. De paso, queremos hacer algo que es para nosotros muy importante, un homenaje y un agradecimiento muy especial a todo el personal de salud, desde el de máxima hasta mínima responsabilidad, que están todo el tiempo cuidándonos y que están todo el tiempo cada vez más en situación tan crítica que favorece la degradación de la seguridad del sistema de salud, porque nadie puede estar en determinado nivel de estrés crónico sin estar más expuesto a la posibilidad de cometer errores y a dañar su propia salud. Nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo al hecho de que el 17 de septiembre se declara como Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Qué entendemos por seguridad del paciente? La siguiente. Nico, ahí está. Bueno, a ver, ustedes y sobre todo los médicos, muchos de ustedes son expertos en seguridad del paciente y han trabajado y trabajan mucho, saben que hay centenares de miles de papers y trabajos de distinta índole buscando cuidar y mantener la seguridad del paciente. Allá por los años 80, los que comenzaron con más ímpetu dentro de la medicina fueron los anestesistas que de a poco, incorporando herramientas como las que estamos revisando en este ciclo, fueron logrando un grado de seguridad muy cercano a lo que se usa y se logra en aeronáutica comercial, hasta con maniquíes de simulación de operación. Esta seguridad lograda sobre la aplicación de factores no técnicos estimula que se practique en todas las áreas de la medicina, aunque no es lo mismo la actividad profesional, operacional de un anestesista que otras especialidades. No es lo mismo aplicar seguridad operacional en aeronáutica que en medicina. Medicina tiene otras complejidades que requiere readaptar estrategias, aunque lo básico que es cultura de seguridad, cultura justa, búsqueda de situaciones sistémicas que preserven la seguridad, están en común. Pero fíjense ustedes qué paradoja, no se les llama seguridad del sistema de salud, seguridad en salud, se le llama seguridad del paciente. Y a veces las palabras no son poca cosa. No es posible una seguridad del paciente sin seguridad del director del hospital, de los jefes de sala, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, de los bioquímicos, de todo el personal, el camillero, el de limpieza. La visión sistémica es la que debe predominar y cuando esa visión sistémica predomina, aunque no tenga el apoyo que tiene la situación comercial de las grandes empresas aerocomerciales, la convicción de la necesidad de la seguridad tiene que venir de arriba para abajo, tiene que estar estructurada en el sistema y tiene que cuidar a la gente, a los operadores, para poder cuidar al paciente. Esa es mi posición, discutible, pero creo que el nombre no es lo único. Es como si dijéramos en lo aerocomercial, seguridad del pasajero. No, la seguridad es del sistema, por ende el pasajero queda protegido. Así como se habla de error médico. Ustedes saben que hay varios estudios que muestran que se toma por error médico como entre la tercera y la 10ª causa de muerte más importante en distintos países. En especial en Estados Unidos se ha estudiado. No es error médico, eso es falla del sistema. Como antes se hablaba de error del piloto, no es error del piloto. El piloto cometió un error, el avión se estrelló, perfecto. Pero hoy sabemos que el error es el punto de partida para una investigación sistémica que vaya tratando de mostrar cómo se llegó hasta ahí. Con el error del médico es lo mismo.
Están los sistemas de salud desde su máxima jerarquía hasta abajo, con todos los sistemas de control adecuado, con todos los sistemas de calidad, con todos los sistemas de reporte de error, con todos los sistemas de cultura justa afilados. El médico tiene la suerte del piloto comercial que está obligado a capacitarse en factores humanos que en última instancia lo llevan a poder cuidarse. Sabemos que no. Fíjense, seguridad del paciente, disciplina de atención de salud, surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención y el consiguiente aumento de los daños. O sea, hay clara conciencia y hay miles de documentos. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud de Presidencia de la Nación sacó en septiembre del año pasado un documento más con las acciones de seguridad del paciente. Donde quieran tienen material, pero la realidad no está acompañada, la realidad práctica no está acompañada de la realidad científica. Sabemos mucho más de lo que estamos aplicando y estamos haciendo sufrir al personal de salud situaciones muy especiales desde siempre y en todos los lugares del mundo, y no solo por el coronavirus, que esto lo agudiza, y el resultado final del error que se cometa es algo que tiene que ser pensado y cuidado sistémicamente, aunque se sepa, parezca verdad de perogrullo, esté todo en los papeles. En la práctica, lamentablemente, la gente, nuestra gente de salud, en cualquier lugar del mundo, no está suficientemente cuidada. Nico. Como si fuera poco, apareció el COVID. El COVID aparece como amenaza a la salud en general, a las situaciones sanitarias en general, a la salud mental en particular y a la salud y salud mental aplicadas a la actividad aerocomercial, por ejemplo, que es donde vamos a centrarnos un poquitito, agravando todas las condiciones con nuevos estresores que hacen que haya que replantearse de qué manera vamos a enfocar las situaciones que estamos viviendo. Siguiente. Estos consensos han dado lugar a preocupación de la Asociación Europea de Psicología Aeronáutica, la Asociación de Soporte de Pares entre Pilotos ante Problemas, distintas sociedades internacionales, que acá simplemente mencionamos un par, están muy preocupados por cómo hay nuevos y altos factores de estrés operando sobre personal, sobre pasajeros, con las consecuencias inevitables que va a traer por nuevas ansiedades, nuevos estresores, nuevos protocolos de acción y nuevas interferencias en el flujo normal de tareas a las que la gente está acostumbrada. Siguiente. La OASI, por medio de un equipo especial que ha hecho respecto a esto, enumeró 10 principios fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta en todo el mundo, que habla de compatibilizar medidas de salud pública, mantener conectividad, gestionar los riesgos nuevos vinculados con la seguridad operacional, la seguridad de la aviación y la salud, y cómo proteger a las personas con medidas armonizadas pero flexibles, o sea, gran esfuerzo de adaptación a algo que incluso todavía no sabemos bien cómo se va a ir desarrollando, pero el desafío ya está, los riesgos están y la gestión de riesgo es algo que es el nudo de la cuestión de cuidado de la seguridad operacional. Siguiente. Siguiente, son cuestiones más técnicas que ustedes ya las conocen. En definitiva, nos repensamos siempre en el área de seguridad operacional y de nuevo volvemos con nuestras obsesiones desde los factores humanos. Este enfoque, que para algunos es sinónimo de ergonomía, para los ergónomos no, porque marcan algunas diferencias, pero tenemos totalmente en común el estudio de la persona en situación de trabajo, teniendo en cuenta su naturaleza, cómo cuidar su performance, cómo gestionar el error humano, cómo gestionar la posibilidad de trabajar mejor en grupo y de esa manera diseñar el sistema, diseñar las tareas y diseñar los dispositivos de modo que se pueda cuidar la seguridad operacional y la performance de su gente lo mejor posible.
dentro de ese enfoque que es multidisciplinario, porque de a poco ustedes saben que vamos integrando disciplinas que no existían y que tienen que ver con avances tecnológicos o avances conceptuales. La psicología, que es nuestro campo en el que Nicolás y yo estamos convocados para venir a conversar un rato, es la psicología. ¿Qué es psicología? La psicología aeronáutica. ¿Qué entendemos por psicología aeronáutica? Siguiente. Algo que ya vimos también, que es una especialidad de la psicología, que estudia los procesos psicológicos, obviamente, pero ¿de quiénes? De las personas, de los grupos, de las organizaciones que pertenecen al sistema sociotécnico aeroespacial, que tiene su peculiaridad, comparte con todos la naturaleza humana que no varía. Se diferencia de los demás la especificidad de la tarea que trae demandas especiales a la persona, le trae problemas especiales, desafíos especiales y consecuencias especiales. Entonces, la idea es intentar comprender y predecir qué comportamientos ayudan a la buena performance, o sea, a la seguridad, cuáles lo degradan y cómo eso incorporarlo a la formación de la gente, a la selección de la gente, al estudio de su aptitud, al seguimiento de esa aptitud, a la instrucción continua y a la ayuda para que tenga calidad de vida, porque la calidad de vida, la salud en general y la salud mental se traducen en mayor seguridad. Algo que ustedes han estudiado tanto o más que nosotros y saben que salud y seguridad, salud y rentabilidad, ya la relación costo-beneficio ha sido ampliamente estudiada. Siguiente. Entonces, volviendo con las obsesiones, dentro del enfoque de los factores humanos y dentro del estudio psicológico de las cuestiones que nos importan, se ha ido destacando la problemática de las habilidades no técnicas como ayuda importantísima para garantizar más seguridad operacional. Ustedes han visto también en toda su formación más de una vez y siguen viendo en sus recurrent las categorías de cooperación, trabajo en equipo, liderazgo y gestión, conciencia situacional, toma de decisiones, y varios de esos temas los hemos estado viendo. ¿Qué ha sucedido? Que queríamos agregar hoy algo que está en la trama implícita y explícita del funcionamiento posible de todas estas habilidades no técnicas, que es la comunicación. El vehículo y la trama del ejercicio de las habilidades no técnicas es la comunicación. Para funcionar en un equipo me comunico al tomar las decisiones y compartirlas, al compartir mi conciencia situacional. Otro tema que tomaremos otro día sería la comunicación con uno mismo, que también tiene sus bemoles y se puede uno ayudar. Siguiente. ¿A qué se llegó? Hay una formación obligatoria en factores humanos y CRM, incluso para los astronautas, porque se ha comprobado que sabiendo trabajar en equipo, ejerciendo buen liderazgo, teniendo buena conciencia situacional, gestionando más el estrés y la influencia de la cultura en la que estamos para tomar mejores decisiones, la experiencia, las habilidades y los conocimientos que tenemos son mucho mejor aprovechados para enriquecer nuestro juicio. O sea que la toma de decisión final, aunque nos lleve medio segundo, está influida por todo esto hecho carne en nosotros, intuitivamente, sensiblemente, instintivamente, por olfato, como se dice, además del conocimiento de los procedimientos, las normas y las regulaciones. Entonces, esta formación que el personal operacional de aeronáutica y de astronáutica tiene la suerte de tener, nos gustaría muchísimo que también todos los médicos, no solo los que hacen aeroevacuación y transporte aéreo sanitario, puedan tenerlo. No solo los médicos, los enfermeros y el resto del equipo de salud, porque esto vale para cualquier persona, no vale para la aeronáutica solamente. Y hoy estamos recortando del universo el mundo aeronáutico, el mundo de la salud y sus intersecciones para poder conversar de cómo nos podemos ayudar entre todos, médicos, psicólogos,
pilotos y personal de salud y personal aeronáutico a hacer nuestra tarea más segura y además disfrutarla más con más calidad de vida. Siguiente, Nico. De este viejo esquema que ustedes conocen, basado en Reason y difundido por la OASI, todo esto que estamos hablando encuentra lugar de operación, de instrumentación en los niveles gerenciales de la organización, en las condiciones en las que se realiza el trabajo y en los cuidados al diseñar la tecnología, al escribir los reglamentos y sobre todo al entrenar a la gente para que tenga suficientes defensas ante el hecho de que ningún sistema es seguro, las condiciones latentes de falla existen siempre, los errores y violaciones se producen siempre, por eso la zona de defensas y barreras es donde tiene que estar muy fortalecido y eso es lo que estamos trabajando en este ciclo y lo que la SAMA trabaja continuamente, que es cómo sabemos mejor la forma de tener un desempeño más adecuado de nuestra tarea y además calidad de vida y satisfacción en la tarea. Esto es el foco del trabajo continuo en factores humanos. Lograr que las habilidades no técnicas sean instrumentadas y fomentadas en todos los niveles para que sea ejercida por toda la gente, a pesar de sus problemas de personalidad, de sus conflictos personales, de los límites gremiales, de los límites organizacionales, de los vaivenes políticos, de las catástrofes impensadas como esta que estamos teniendo con el COVID. Siguiente, Nico. Entonces, alrededor de la seguridad operacional, hoy vamos a hablar de comunicación efectiva, después de haber revisado un poquito conciencia situacional, toma de decisiones, trabajo en equipo, y recordando que todas estas palabras que rodean la seguridad operacional son títulos de conceptos que implican conocimientos basados en la experiencia que llevaron a generar la necesidad de transformarlo en o prácticas obligatorias o estudios y entrenamientos obligatorios que lleven a tener mayor conciencia situacional de la necesidad de instrumentar habilidades no técnicas en la tarea continuamente. Ahora bien, estamos hablando y nos estamos comunicando sobre la comunicación. De alguna manera estamos haciendo un poco de metacomunicación. Vamos a ir a ver un poco comunicación efectiva, ¿de qué hablamos? La siguiente. En Dryden, en Tenerife o en Karachi. En Dryden, hace muchos años, había hielo en las salas, es una larga historia, no vamos a analizar acá ninguno de los tres accidentes, pero sí recuerdan ustedes que había una anécdota en la que reproducían que algunos pasajeros, pilotos y conocedores del lugar detectaron que había hielo en las salas y no se animaron a decírselo a los comandantes. Se lo dijeron a la tripulante de cabina, pero en aquella época no estaba instrumentada las habilidades no técnicas y la capacitación, había todavía gradiente de cabina, tabicamiento entre cockpit y sala de pasajeros, entonces no consideraban necesariamente que fuera importante ir a transmitir, o a veces al revés, podía considerarse una intromisión y podía considerarse ser retados. Entonces, no se produjo una comunicación que quizás hubiera salvado, es contrafáctico, pero hemos visto eso. El accidente de Tenerife, que tantas veces han estudiado, hubo gente que creyó entender lo que no era, pero no solo por fallas en los aparatos de comunicación desde el punto de vista tecnológico, sino también por la forma de percibir, porque la comunicación nosotros la ejercemos como una función complejísima que también depende de nuestro estado general, consciente e inconsciente, físico, mental, emocional e ideológico. Si hubieran escuchado mejor y se hubieran comunicado mejor, Tenerife no sucedía. Disparó una motivación potentísima
a empezar a estudiar 50 años atrás lo que ahora nosotros estamos disfrutando. Y hace muy poquito, para vincularlo más con lo que estamos padeciendo todos del COVID, hubo un accidente en Karachi en el cual vamos a tomar solo un aspecto que nos interesa. La desgrabación de las cajas mostraron que los pilotos estaban distraídos y no estaban respetando la cabina aséptica porque estaban discutiendo distintas vicisitudes vinculadas con el covirus. Bien, estos no son ejemplos de comunicación efectiva, son ejemplos de cómo puede fallar la comunicación, cómo todos fallamos a menudo al comunicarnos de una manera u otra, en situación de pareja, de familia, de trabajo, y la idea es que repasemos un poquito algunas características de la comunicación efectiva y algunas formas de mejorar nuestra comunicación acotada a lo técnico, práctico, operacional. Comunicación efectiva vinculada con la seguridad operacional. Nicolás. Bueno, gracias Tito. Como veníamos charlando recién, obviamente que uno de los complementos que le tenemos que brindar al tema de la seguridad operacional y el trabajo en las herramientas no técnicas es trabajar sobre el tema de la comunicación, pero simplemente queríamos darle como una introducción teórica para homogeneizar o estandarizar más o menos los conceptos de comunicación y comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación, simplemente nos vamos a referir que la comunicación humana es la transmisión de información verbal y no verbal, consciente y no consciente entre personas, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de que comunicar va más allá de transmitir una palabra, un gesto, ¿sí? Hay un psicólogo, creo que era Hans Eysenck, que decía y mencionaba que comunica más, la conducta comunica mucho más que la palabra, ¿sí? Y que muchas veces nos referimos a elementos no verbales en la comunicación. Pero una cuestión que queríamos pensar y tratar de traerles es tratar de verlo en un ejercicio muy simple y pragmático. Yo les voy a mostrar un video y me gustaría ver, habiéndoles dado esta definición, ¿qué elemento a ustedes les llama la atención de la comunicación? O sea que después de ver el video me gustaría que, usando el cuadro de chat, ¿sí?, puedan comentar qué les llamó la atención a nivel comunicacional en este video. Los minutos previos al despegue, la madre del niño que debía ser trasladado a Cali lloró desconsoladamente. Entre tanto, el médico Andrés Gómez García y el piloto Rafael Arenas acomodaban las cosas en el pequeño motor para aliviar las incomodidades del vuelo. Oye, ¿esto sí le han visto si tenía oxígeno? ¿Esto estaba cargado? En algún momento, el piloto le hizo una advertencia a la señora. Tranquila. Sí. ¿Cómo vamos? Me va a correr los pies hacia atrás, no me va a tocar los pedales, ¿no? Para nada. Luego, durante el carreteo, todo se veía normal. La cámara, situada a unos 500 metros de la avioneta, grabó el despegue. Pero en segundos, la aeronave salió del que parecía ser su curso. Como si fuera empujada por fuerzas descomunales, voló sin control y cayó muy cerca de una escuela vacía. ¡No, puta! Y en un instante explotó. Lo que registra la cámara en los minutos siguientes es el vértigo de la angustia y la incredulidad. No se podía hacer nada por la señora, por su niño ni por el médico. Estaban muertos. Y el piloto iniciaba una dura batalla por sobrevivir a las graves quemaduras. Bien, el piloto lamentablemente falleció posterior a este accidente también, ¿sí? Y obviamente que este video lo hemos utilizado para muchas clases, ¿sí? Principalmente lo utilizamos en lo que es el curso de factores humanos para evacuación aeromédica, ¿sí? Que nos parece crucial este video para ver distintos elementos que pueden ir apareciendo
como emergentes de lo que es el área de factores humanos. No solo, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo y el tema de conciencia situacional se hacen presente en este video, sino que también el tema de comunicación es crucial. Así que yo ahora voy a ir al cuadro de chat a ver qué opiniones me dieron. Muy bien, ya inmediatamente acá Gustavo dice exactamente, el primer elemento crucial es el tema de la advertencia del piloto a la madre. ¿Sí? ¿Qué le llamó la atención de la advertencia del piloto a la madre? Exactamente. Pablo también complementa que la madre no estaba en condiciones de comprender la indicación de no tocar los pedales. Bien, Diego, muy bien. Correcto, correcto. Todos están apuntados por el lado correcto. Exacto. Karina dice que no esperó respuesta de comprensión. Está dada en forma no asertiva el mensaje. Correcto, muy bien, muy bien. También un elemento interesante. Fíjense todos los extractos que vamos sacando para pensar la comunicación. Y fíjense que tampoco hay que ser científico nuclear o entender el funcionamiento, digamos, física cuántica para comprender a lo que es la comunicación. Simplemente, brevemente vemos y notamos y nos damos cuenta de que cuando una persona está en ese estado emocional no puede comprender adecuadamente. O sea, el emisor del mensaje puede dar un mensaje, pero ese mensaje no puede ser recibido, ¿sí? El doctor Rubio acá nos dice también que, el comandante Rubio nos dice que el piloto parece un poco apurado para iniciar el vuelo. Sí, podemos pensar un montón de elementos más, inclusive si la aeronave es adecuada o no es adecuada para eso, la cantidad de estresores, como nos están mencionando también. Pero fíjense cómo, obviamente, es muy fácil perder conciencia situacional de una mala comunicación. Una cuestión, obviamente, que hacemos como pregunta en el curso al ver este video es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, no? O sea, muchas personas responden, y yo no hubiera subido a la madre al avión, quizás el avión volaba con exceso de peso, entonces eso se podía resolver de esa manera, y aparte, como la madre no estaba en un estado emocional adecuado, iba a ser bastante disruptiva para el vuelo, o podía llegar a ser disruptiva para el vuelo, que son observaciones válidas, por supuesto. Pero tenemos que pensar y repensar, obviamente, distintos elementos, porque obviamente una de las cuestiones que aparece ahí también muy interesante es qué pasa con la legislación, qué dice la legislación con el vuelo con menores en el avión en traslados y evacuaciones aeromédicas. Habría que revisar, este accidente se produjo en la región de Cúcuta, en Colombia, habría que revisar qué es lo que dice la autoridad colombiana en relación a lo que es traslados y evacuaciones de menores. Entonces también son elementos a considerar, pero el elemento comunicacional está, ¿sí? Es un elemento más que suma a la ocurrencia de este accidente. Dentro de un montón de elementos, como veíamos antes con lo que Modesto nos explicaba, de la cadena de errores, ¿sí? El modelo de queso suizo de Rison, donde veíamos bien el tema de cómo las distintas barreras se van perforando, y un elemento a destacar es el elemento de la comunicación, que no solo pasa en aviones de línea aérea, sino que pasa en el día a día y lo vemos en distintos accidentes de los distintos ámbitos de la aviación, incluyendo la aviación general, obviamente, militar, sí, y otros tipos, ¿no? Como puede ser la aviación acrobática o ámbitos más específicos. Pero la comunicación es un elemento crucial que atraviesa los distintos ámbitos de la aviación, y también la vemos en ambientes como puede ser el quirófano, como puede ser el hospital, ¿sí? El trabajo en equipo, que se acuerdan que habíamos trabajado en la última clase. ¿Qué es la comunicación para el trabajo en equipo? Sería también una pregunta válida. ¿Se puede trabajar en equipo sin comunicación asertiva? ¿Cómo se hace para comunicar en el equipo? Discúlpenme, pero ahí está. Estoy teniendo un pequeño problema con el pase de las diapositivas. Ahora, para definir lo que es la comunicación efectiva, ya nos tenemos que remitir a lo que es la transmisión eficaz de información. O sea, ya no estamos hablando desde un marco de mayor complejidad, donde hay un requisito de que el mensaje sea transmitido de manera clara, directa y entendible para el emisor, ¿sí? Sin producir dudas, confusiones o interpretaciones por parte del receptor, y considerando también el estado,
¿sí? Obviamente eso lo podemos incorporar considerando el estado del receptor en base al video que vimos, y considerando el contexto también, que nos atañe, ¿sí? Entonces, comunicar efectivamente ya implica un poco más de complejidad, nos implica ir un poco más allá al pensar la hora de la comunicación. Por ejemplo, pensar una comunicación efectiva nos remite a pensar qué ruidos puede haber en la comunicación, ¿sí? Acá recién en el chat hablaban de estresores, ¿sí? Los estresores pueden ser una forma de ruidos o disrupciones a la comunicación efectiva, ¿sí? Pero también son un elemento componente de la comunicación, no de la comunicación efectiva, pero es un elemento que está y que tenemos que considerar a la hora de tratar de hacer comunicación efectiva. La comunicación asertiva es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es la comunicación efectiva. Ahora vamos a definir lo que es la asertividad, es un concepto que se utiliza mucho hoy en día, comunicar asertivamente, ¿sí? Es un tipo de comunicación individual, personal, en realidad, es una de las habilidades o la habilidad social por supremacía en los tratamientos terapéuticos que podemos tener con pacientes que necesitan entrenamiento en habilidades sociales. La asertividad es el eje principal, o sea, es el eje 1 que uno entrena en el consultorio, ¿sí? Y es el eje 1 que uno debería utilizar también para el trabajo en equipo. Otro elemento que compone también a lo que es la comunicación efectiva es que la comunicación efectiva tiene que estar focalizada en la tarea o en la conducta de la persona, ¿sí? Esto lo vamos a repetir a través de la presentación. Cuando yo, por ejemplo, hago una crítica, no critico a la persona, no juzgo a la persona, critico la conducta, ¿sí? Trato de hablar en base a la conducta que ejecuta la persona. Esa es una forma de garantizarnos de tener comunicación efectiva y que esté siempre focalizada en la tarea que tenemos entre manos, particularmente para el trabajo en equipo, ¿no? Porque obviamente no podemos tener dos tareas distintas o referirnos a 28 tareas al mismo tiempo, porque eso ya no sería comunicación efectiva, obviamente. ¿Sí? El uso de un canal adecuado es un requisito imprescindible para garantizarnos que la comunicación sea efectiva. Tiene que tener objetivos, los objetivos tienen que ser claros, explícitos para las personas, tienen que ser hasta inclusive compartidos. Recuerden lo que habíamos trabajado o lo que vimos la última vez en la clase o en la charla de trabajo en equipo, con respecto a la claridad y la aceptación de los roles, ¿sí? Que para poder transformar un grupo de personas en un equipo de trabajo, tenemos que compartir objetivos, ¿sí? El objetivo es lo que distingue al equipo de un grupo de personas. Entonces, un objetivo y una tarea compartida. Hace imprescindiblemente a la conciencia situacional, la comunicación efectiva, ¿sí? La comunicación ha mostrado ser un elemento que puede operar en contra o a favor de la conciencia situacional, pero la comunicación efectiva es un requisito imprescindible para tener una adecuada conciencia situacional, ¿sí? Estar ubicado en tiempo, espacio y forma, ¿sí? Haciendo un recorte, percibiendo los elementos adecuados y relevantes de una situación, comprendiéndolos para poder proyectarlos y tomar una decisión adecuada, ¿sí? La motivación también es un elemento individual, en este caso, que se ve afectado por la comunicación efectiva. Yo no sé si ustedes en sus tareas particulares lo han visto esto, de trabajar en ambientes de trabajo, donde, por ejemplo, el trabajo en equipo no suele ser muy redituable, o sea, no es muy gratificante, o en un ambiente disfuncional o feo de trabajar, ¿sí? Un clima laboral, vamos a decir, pobre, y de golpe ver que la comunicación falla, ¿sí? O que uno de los elementos, inclusive que se utilizan a veces como herramienta de hacer camarillas, de separar subgrupos, es aislar las comunicaciones, como, bueno, yo no hago que este grupo se entere de tales cosas para que no se metan en la tarea, ¿sí? O se utiliza esto, y esto altera la motivación de los individuos que están en el grupo, ¿sí? Un individuo que tiende a fortalecer y que tiende a potenciar y que es proactivo frente a la comunicación efectiva, suele ser un grupo más motivado, ¿sí? Motiva más poder comunicarse y poder transmitir lo que uno piensa y las opiniones y que ser considerado en un grupo que no, obviamente.
Eso produce obviamente directamente un efecto sobre la tarea, ¿sí? La tarea suele ser más productiva, suele ser más redituable cuando hay comunicación efectiva. Mejora las relaciones interpersonales, potencia el trabajo en equipo, ¿sí? Y el vínculo entre lo que es el equipo y el líder. Esto también es crucial, el tema de la comunicación para la interacción entre el líder y los miembros del equipo, ¿sí? No solo entre los miembros del equipo, sino entre el líder, que es el representante, y los miembros de ese equipo, ¿sí? Y obviamente la comunicación efectiva tiene un efecto directo sobre lo que es las habilidades sociales. Mejora las habilidades sociales a nivel individual en los grupos de trabajo. Ahora, cuando hablamos de comunicación asertiva, ¿sí? Recordemos que la asertividad, que fue definida por Joseph Wolpe, más o menos en la década del 50, refiere a comunicar un mensaje de manera clara y directa, sin una respuesta emocional asociada, particularmente miedo, ansiedad o ira, ¿sí? Esto es poder transmitir un mensaje de manera clara, de manera concisa, ¿sí? Sin dar rodeos, sin dar vueltas, sin apelar a la pasividad, ¿sí? O sea, no decir mensajes parciales, ¿sí? Y tampoco a la agresividad, que a veces aparecen en forma de ironía o sarcasmo, ¿sí? Entonces la asertividad refiere a esto, a poder comunicar un mensaje de manera clara y directa, sin tener una reacción emocional asociada a eso, ¿sí? Muchas veces tenemos reacciones impulsivas, porque reaccionamos en base a lo emocional y transmitimos mensajes que no son claros, que no son directos. Entonces la asertividad refiere justamente a estos temas. Como les decía antes, se distingue de la respuesta pasiva y de la respuesta agresiva. Para la resolución de conflictos se hace eje sobre la búsqueda de soluciones, ¿sí? Particularmente también sobre la empatía. Tener empatía, tener entendimiento es crucial para la comunicación asertiva. Mi mamá, por ejemplo, tiene una frase que es muy buena que dice: se necesitan dos para bailar al tango. Es cierto, si la otra persona no está dispuesta a ser asertiva, yo voy a tener muy pocas probabilidades de poder ser asertivo, ¿sí? O de interpretar inclusive el mensaje de esa persona adecuadamente, de tener una interpretación adecuada. Normalmente cuando uno comunica un mensaje de manera asertiva, no se da mucho lugar a las interpretaciones, ¿sí? Eso es lo bueno de la asertividad, pero muchas veces cuando ya hay animosidad, cuando hay un mal trabajo en equipo, puede haber errores también en la interpretación. Es muy importante para administrar el error, tanto en la práctica médica como puede ser la práctica aeronáutica, como también para la regulación emocional, ¿sí? No solo la regulación emocional propia, sino que la regulación emocional de los equipos de trabajo, ¿sí? O de las instituciones, ¿sí? Eso también tiene un efecto la comunicación asertiva. Es una de las habilidades sociales, les contaba antes, que es la habilidad social por supremacía. En el módulo de enseñanza de habilidades sociales para los pacientes, nosotros encontramos un montón de habilidades sociales, ¿sí? Normalmente la comunicación asertiva, el mensaje o la asertividad, mejor dicho, es el módulo eje de todo el resto de las formas de habilidades sociales, ¿sí? Con los distintos mensajes, ¿sí? Hay distintos tipos de mensajes asertivos que se pueden dar. Principalmente los mensajes, se suelen hablar de mensajes de encomio o agradabilidad, que tiene que ver con poder felicitar a una persona, poder darle un cumplido a una persona, poder transmitir un mensaje positivo, ¿sí? Poder agradecerle a una persona. Y después están los mensajes asertivos de confrontación. Esos son los dos tipos de mensajes principalmente que definía Wolpe, que los de confrontación no es confrontación en el sentido de pelea, es confrontación simplemente en el sentido de establecer una postura y dar un mensaje directo, ¿sí? Y también lo que permite hacer la comunicación asertiva es anticiparse a potenciales situaciones disruptivas que pueden aparecer, generan mayor nivel de conciencia situacional, potencian la conciencia situacional, permitiendo que las personas puedan hasta anticiparse a los eventos, ¿sí? Cuando está bien aplicada. Si no, terminaremos interpretando mal los mensajes, ¿no? Como la foto. Necesitamos apoyo aéreo, pero bueno, no era el tipo de apoyo que estaban esperando, ¿no? Como les decía,
la asertividad se ubica en un intermedio entre el polo de respuestas pasivas y agresivas. Tienen que entender que las respuestas pasivas es el hecho de transmitir un mensaje parcializado, sin ir al grano, darle vueltas al mensaje, ¿sí? Esto tiene que ver más con el polo de la pasividad y obviamente la agresividad es claro, las respuestas más iracundas como pueden ser agresiones, violencia, insultos, ira, ¿sí? Obviamente la asertividad se ubica en un intermedio entre estas dos respuestas, ¿sí? Y lo que involucra y lo que implica es, como decíamos, un mensaje claro, directo y conciso, usando el yo, o sea, la persona se tiene que implicar en el mensaje. Yo siento, a mí me parece, o a mí esto me molesta, no hagas más esto porque a mí no me gusta, ¿sí? Es imprescindible el uso del yo en el mensaje asertivo. A veces esto es polémico porque muchas veces se dice, como en la definición de asertividad, que la asertividad es el reclamo de un derecho propio que le corresponde al emisor. El tema es que el emisor puede interpretar que tiene demasiados derechos. Entonces eso es un mensaje un tanto polémico. Sí, la asertividad involucra pedir o hacer un pedido por algo que corresponde o es un derecho de la persona, como puede ser el respeto, que los demás lo respeten, que los demás, no sé, no le hagan chistes pesados, que los demás le den su lugar en el trabajo en equipo. Nada, un derecho propio, ¿sí? Pero si la otra persona ya el reclamo de derecho propio es por cualquier cosa, ¿sí? Ya hay un error interpretativo por parte del interlocutor. Entonces, ojo con este punto, porque se puede dar a confundir a veces, ¿sí? Y como les decía, se hace una crítica a la conducta y no a la persona. ¿Sí? Yo no le digo a una persona, vos sos un agresivo. ¿Sí? Yo lo que le digo es, mirá, la verdad que esta conducta que vos ejecutaste o lo que vos hiciste me pareció agresivo o no me gustó. ¿Sí? Es distinto el mensaje. Se critica la conducta y no a la persona. Y no es uso de ironía o sarcasmo. En realidad este también es un punto medio como complejo a trabajar. En realidad el tema es que hay gente que puede ser asertivo utilizando ironía o sarcasmo, pero está como en el límite entre la conducta asertiva y la conducta agresiva. Hay que ser muy habilidoso para realmente saber usar la ironía o el sarcasmo de forma asertiva. ¿Sí? Normalmente las personas lo usan de forma agresiva, la ironía y el sarcasmo. Pensemos también algunas barreras que pueden aparecer a la comunicación efectiva. Desde lo individual, obviamente las interpretaciones, como veíamos también en el trabajo en equipo, suelen ser una complicación, particularmente cuando son distorsiones cognitivas, ¿sí? Que son demasiado rígidas o que están basadas mucho en la persona y en lo que uno cree que es correcto y no en la tolerancia y en aceptar lo que el otro puede decir como una posibilidad válida, ¿sí? Hacer interpretaciones inadecuadas, personalizar suele ser otro problema que tenemos, ¿sí? Las personalidades también narcisistas suelen ser un problema, ¿sí? O las personas que son impulsivas suelen tener dificultades para ejecutar o para tener comunicación efectiva. También hay un ítem que es muy interesante que es el razonamiento emocional. Esto pasa muchísimo en la terapia de pareja, ¿no? Uno está con una persona que es lo que hoy se define como tóxica o tóxico, ¿sí? O está con una persona que le hace mal, inclusive personas que realmente han tenido situaciones de violencia en las parejas, que puede ser violencia física, violencia verbal o psicológica, ¿sí? Y la persona dice, yo sé que está todo mal y que me tengo que separar, pero yo lo amo o yo la amo, ¿sí? Hacen un razonamiento emocional de las situaciones. Eso es una barrera para comunicar efectivamente, ¿sí? Pues muchas veces las personas que tienen razonamientos emocionales no suelen decir, por ejemplo, las cosas por temor al conflicto, por temor a generar cuestiones, y esto puede ser una complicación para la tarea también, ¿sí? Pensemos en un hospital o en una cabina, por ejemplo, donde puede haber un piloto, un copiloto o un médico cirujano y un asistente, y uno piensa que el otro le quiere serruchar el piso. Obviamente la comunicación no va a ser la misma, ¿sí? La persona se va a cuidar, va a tener resguardos de un lado y del otro, ¿sí? O sea, uno hacia el otro y al revés también.
eso puede ser una distorsión o puede distorsionar la comunicación. Barreras físicas son muchas veces evidentes, obviamente que ruidos pueden generar barreras a la comunicación efectiva, inclusive otros elementos distractores, que obviamente también tenemos que tener en cuenta. Imagínense que al trabajar, por ejemplo, en el ambiente como un aeropuerto, los ruidos efectivamente pueden complicar lo que es la comunicación, y ha habido accidentes donde vemos que los ruidos no permitieron interpretar bien. Si fallas de equipos también generan o pueden generar una barrera a la comunicación efectiva. El volumen, dolor, ¿sí? La temperatura, interferencias que puede llegar a haber, pueden ser barreras físicas también para comunicarnos efectivamente, ¿sí? Dentro de otras, ¿no? Porque hay un montón más. A nivel sistémico organizacional, los conflictos institucionales obviamente suelen ser una barrera para lo que es comunicarnos efectivamente. La influencia social también, este famoso fenómeno de che, ¿viste lo que dijo este? ¿O viste lo que dijo el otro? O el tema de generar una influencia de no, pero así no se hacen las cosas acá. Eso también suele ser un elemento que distorsiona la comunicación. Esto pasa mucho en el deporte, por ejemplo, pasa mucho en los equipos, donde, por ejemplo, un líder te puede dar un mensaje y te puede pedir una cosa, que hagas algo frente a la tarea, pero un compañero o varios te pueden decir, no, pero así no se hace, tenés que hacer esto, esto y esto. Entonces la persona después termina teniendo 10 opciones sobre lo que tiene que hacer y no sabe a quién hacerle caso. ¿Sí? Eso suele pasar por influencia social, que da lugar a lo que llamamos en Argentina, obviamente, el radiopasillo, que es más que nada la comunicación informal que hay en las organizaciones, que son los comentarios que se van haciendo en los pasillos, ¿sí? Y que a veces pesan mucho más que la comunicación formal, ¿sí? A veces han generado el radiopasillo respuestas formales organizacionales, y la comunicación que es informal a veces ha derribado organizaciones directamente, ¿sí? O liderazgos, ha hecho caer liderazgos, cúpulas directivas por el radiopasillo, ¿sí? Porque a veces pesa mucho más lo que es la comunicación informal que la comunicación formal, ¿sí? Las camarillas, obviamente, también, los subgrupos que se pueden generar dentro de los equipos, los amigos, el famoso amiguismo, el tener amigos y yo solo trabajo con mis amigos o trabajo de esta manera, es algo que puede alterar el nivel de comunicación y la calidad de comunicación. Tener objetivos disímiles o poco claros, esto pasa mucho. Hay organizaciones que ponen objetivos que son como, no sé, que alientan a la megalomanía, o sea, que es como síndrome de grandeza, entonces ponen un objetivo altísimo y realmente no tenemos los elementos para llegar a eso, ¿sí? O a veces se ponen objetivos que no son claros, a veces se ponen objetivos distorsionados en base a las posibilidades reales de una institución, como decíamos, y eso también altera el funcionamiento de la comunicación. La complacencia también, ¿sí? El ceder, por ejemplo, por rangos, por lo que puede ser la autoridad, por lo que puede decir, por ejemplo, alguien que yo considero como autoridad o más competente que uno mismo. El tema de la distorsión que puede aparecer en cabina con respecto a esto, sabemos, hay antecedentes de accidentes como el que ocurrió en San Francisco hace unos años con un 777, que la cola del avión toca la escollera y el avión después se desliza sobre la pista en el aterrizaje. Sabemos que uno de los elementos que estaba fallando ahí era el tema comunicacional, donde había también hasta una cuestión cultural, ¿sí? De una empresa de origen asiático, donde había muchísimo respeto por la autoridad que implicaba el comandante. Entonces el copiloto omitía decirle cosas porque tenía miedo de ser castigado, ¿sí? Y esto también es un elemento disruptor que fue uno de los elementos clave en el ocasionamiento de ese accidente, ¿sí? Y las presiones también puede pasar. Esto aparece, no es lo mismo, por ejemplo, la presión actual que tienen los médicos y que pesa sobre los médicos en este momento tan particular, particularmente los que son, por ejemplo, terapistas o los que trabajan en instituciones hospitalarias, ¿sí? No es lo mismo las presiones que tienen, la cantidad de estresores, como habíamos visto previamente, ¿sí? Muchas veces también a nivel cultural pasan algunas cuestiones que alteran la comunicación, como por ejemplo esto de la naturalización de lo anormal,
¿sí? Yo me acuerdo que en algún momento trabajaba, por ejemplo, en Avenida de Mayo, que es una avenida muy concurrida de Buenos Aires, y era muy común que hubiera paros o huelgas sobre Avenida de Mayo, siempre. Era tan común que a veces parecía normal el hecho de que no los hubiera. O sea, cuando salíamos y veíamos que no había lío, era como medio raro, ya estábamos muy habituados a eso. Se había naturalizado algo que no es normal, ¿sí? Esto suele pasar a nivel cultural y a nivel organizacional también, donde, por ejemplo, se normatizan a nivel institucional prácticas que no son las correctas, pero acá siempre se hizo todo así. Entonces nos plegamos sobre eso, y eso es una barrera que altera la comunicación, ¿sí? La desigualdad, la injusticia también. Tener cultura transgresora de las normas. Piensen lo que vivimos hoy en día en nuestro país en relación al coronavirus y lo que son las conductas de protección y cuidado, ¿sí? Que esto también estamos empezando a ver que la cultura transgresora de la norma es un elemento que obviamente altera lo que es la comunicación. Y justamente uno de los elementos cruciales a la hora de pensar la comunicación es la conciencia situacional. La comunicación justamente no permite la adecuada percepción, a veces puede distorsionar la cantidad de elementos que percibimos, puede incorporar elementos que son extraños, relevantes para una presentación, ¿sí? O que no son relevantes para una decisión, mejor dicho, ¿sí? Pueden dificultar lo que es la comprensión de la situación, también una comunicación disruptiva, y al mismo tiempo eso altera una proyección al futuro inmediato, alterando finalmente lo que es la decisión y la performance, que es la conducta que nosotros vemos que se ejecuta. Inclusive fíjense que una vez que uno ejecuta una conducta, el proceso vuelve a empezar, se hace un recorte del estado del ambiente, se genera la conciencia situacional tomando una decisión y ejecutando la conducta, y luego hay un feedback. Por eso es crucial tener una comunicación efectiva, porque lo que nos protege y lo que limpia este proceso es la comunicación efectiva, ¿sí? Me parece que hay alguien que tiene el micrófono activado, ¿puede ser? Ahí estamos. Bien. Vamos a ver entonces cómo optimizar la comunicación, ¿sí? Uno de los elementos importantes para poder optimizar la comunicación, independientemente del ámbito donde nos desempeñemos, es poder estar todos al tanto de lo que se hace, o sea, facilitar la comunicación. La comunicación tiene que ser horizontal, ¿sí? A veces hay regímenes, mejor dicho, que son verticalistas, ¿sí? Donde la comunicación tiene que ser sesgada y tiene que ser discriminada, inclusive, pero lo que sí sirve en un grupo de trabajo es que si los elementos de la ecuación son todos o están todos al mismo nivel, que fluya la comunicación, que estén todos al tanto de lo que se hace. Inclusive en aviación se utiliza un término que es muy importante para nosotros, que es el colacionar, ¿no? El repetir lo que uno dice para confirmar y reconfirmar inclusive a veces que lo que estamos ejecutando es lo correcto o que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Comunicar el plan, ¿sí? Hacerlo visible tranquilamente, decirlo, plantearlo, ¿sí? Y poder preguntar y dar lugar para preguntar dudas. Esto es un elemento importantísimo a la hora de pensar lo que nos mencionaba Modesto de una cultura justa, ¿sí? La cultura justa es esencial, ¿sí? Para poder plantear dudas, para poder preguntar dudas, y no castigar los errores, sino aprender de los errores. Tener un briefing adecuado, que todos estén informados adecuadamente, ¿sí? Que haya un espacio para hacer briefings, inclusive hoy en día en algunas instituciones médicas se aplican los briefings como un elemento y una herramienta de trabajo, ¿sí? También entiendan que la comunicación se entrena y se pueden practicar reglas de escucha. El otro día escuchaba algo interesantísimo, que decían que para el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación en la NASA, los astronautas se entrenaban yéndose a un retiro. Esto creo que lo mencioné en la clase pasada.
retirándose a un lugar en el medio del desierto y practicaban, por ejemplo, cambiar los roles de liderazgo, o sea, un día uno era el líder, otro día otro, pero probaban distintos roles y distintas formas de ejecutar el liderazgo, distintas formas del trabajo en equipo, ¿sí? Inclusive se asignaban roles como el saboteador, o alguien un día le tocaba, por ejemplo, discutir todas las normas que iba a decir el líder, ¿sí? Y probaban a ver qué pasaban, a ver cómo se sentían, si tenían la experiencia, era una forma de entrenamiento. Verificar las comunicaciones y esto de la regla de doble redundancia, o sea, verificar sobre lo verificado, ¿sí? Poder colacionar, que es lo que hablamos, que es crucial en aviación, reconfirmar. Esto es muy importante para estar todos en el mismo plano, ¿sí? Poder detectar errores de la comunicación, ¿sí? Inclusive facilitar el disenso. El disenso muchas veces ha dado lugar a producciones magníficas en distintas instituciones, en distintos grupos, inclusive hasta musicales. Hay bandas musicales que han sido mejoradas por el disenso, ¿sí? Y no por el consenso. El disenso a veces puede ser una herramienta muy útil a la hora de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Discutir lo correcto, no quién tiene razón, ¿sí? Esto es muy importante, poder dar lugar a discutir lo que está bien hacer o lo que es la decisión mayoritaria, pero no imponer la razón. Eso es muy importante, ¿sí? Y las presunciones o las interpretaciones, esto es muy importante. Entonces, a veces pedir feedback es una herramienta muy importante para esto, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué entendiste de lo que te dije? ¿Sí? ¿O qué crees que te quise decir? También es una muy buena pregunta para ver eso, para facilitar el proceso comunicacional. Y toman asertividad, ¿sí? Utilizar la asertividad y tomar distancia de poder, ¿sí? Esto es muy importante. A veces en aviación hablamos de poder reconocer indicadores de vuelo o no vuelo, ¿sí? Go o no go, se dice en inglés, de estados psicofisiológicos negativos, saber inclusive cuándo uno está para volar o no volar, ¿sí? Cómo se siente uno ese día, cuál es la aptitud que va a tener para ese día, para la función que tiene, y es muy importante tener esto que se llama comunicación intrasensorial, ¿no? O comunicación intrapersonal. Esto de poder comunicarse con uno mismo y darse cuenta del estado propio, es imprescindible para reconocer estados, inclusive para eliminar barreras y gestionar y administrar posibles errores. Ceñirse a lo que llamamos los standard callouts, ¿sí? Esto es muy importante también. A veces un trabajo que es muy bueno hacer es el hecho de estandarizar formas de comunicar, de estandarizar normas, de hacer cuadros, de hacer listas de procedimientos. Entonces, ceñirnos a esos callouts estándar, ¿sí? También, y a reglas estipuladas de cómo comunicarse y cómo asentir, ¿sí? Que haya una coordinación entre el despachante, la tripulación, entre los distintos elementos, ¿sí? Que hay, por ejemplo, en la operación aérea, también es algo muy importante para nosotros y para poder optimizar la comunicación. Tener una disciplina, como decíamos antes, el uso de fraseología adecuada, ¿sí? No es lo mismo hablar en elementos técnicos que no. Esto también ha dado lugar a distorsiones que han generado accidentes, inclusive de mala praxis en médicos, esto de usar términos informales, ¿sí? O un léxico no adecuado, lo que se llama cabina ascética también, usar la cabina que digamos, que esté ceñida a la comunicación a lo que es la tarea y no a incorporar elementos extraños como pasaba y como nos mencionaba Tito en el accidente de Karachi, ¿sí? La cabina séptica. ¿Sí? Y evitar temas potencialmente conflictivos y estresores. Esto también es algo que habitualmente se trabaja. Se trabaja muchísimo con las parejas, este tema, ¿sí? De cómo resolver temas conflictivos, cómo afrontarlos, en qué momento, ¿sí? Esto también es importante para comunicar. Hay que saber en qué momento comunicarnos. Cómo comunicarnos no es el único elemento, ¿sí? Sino que hay un montón más. ¿Sí? Y los estresores vigentes y actuales, ¿no? Entonces, dentro de los 10 mandamientos del emisor,
hablamos de clarificar el objetivo de la comunicación, clarificar y tener bien en claro las ideas antes de comunicarlas, ¿sí? Evitar utilización de barreras jerárquicas o símbolos de estatus para comunicar, alentar la confianza y moderar las actitudes defensivas, ¿sí? Tratar de escuchar, tratando de comprender y usar la empatía, obviamente, desarrollar una propia credibilidad, ser sensible a las necesidades del receptor, o sea, si el receptor está pasando un mal momento, hay que saber entender también a esa persona, ¿sí? O sea, la comunicación que uno puede tener también cambia. Evitar la sobrecarga de comunicaciones, a veces esto pasa, ¿no? Esto de, tengo una ensalada en la cabeza, entonces le digo todo lo que piensa una persona, sin filtro, y eso no funciona así. Evitar también las comunicaciones insuficientes, esto que hablábamos del polo pasivo, o demasiado escuetas, ¿sí? Y exigir un feedback o comprendido, ¿sí? Como decíamos con el doctor Mourinho, que tenemos esto de check, ¿no? Termina algo, check, entendí, comprendí, y nos vamos dando instrucciones de esa manera. Es una forma de comunicar, justamente. Y los 10 mandamientos del receptor es poder parar de hablar y escuchar, ¿sí? No tratar de imponer esto de a veces uno interrumpe constantemente como forma también de distorsionar la comunicación, ¿sí? Eso también con las personalidades narcisistas a veces pasa, que no deja terminar, no escucha al otro, simplemente trata de imponer su mensaje o de decir lo que piensa esa persona, entonces interrumpe constantemente. Entonces parar de hablar y escuchar es muy importante. Tranquilizar al que quiere hablarle. Inclusive recuerden que así como nosotros le proveemos un modelado a nuestros hijos, a nuestros colegas, a nuestras parejas, también le proveemos un modelado con quienes nos comunicamos. Es decir que es muy probable que si yo me comunico de manera tranquila, la otra persona escuche de manera tranquila. O sea, hay un modelado emocional. Entonces yo tengo que modelar la conducta que deseo obtener de la otra persona. Si yo modelo una conducta exaltada, es muy probable que la otra persona también se exalte, ¿sí? Demostrar que usted quiere escuchar, de que está interesado en la comunicación, estar atento y evitar causas de distracción, simpatizar y empatizar con el interlocutor es crucial, ser paciente, ¿sí? Mantenerse calmo en los momentos críticos o particularmente si se están tratando de resolver conflictos o temas rispios, ¿sí? Evitar criticar innecesariamente, ¿no? La crítica destructiva y discutir, ¿sí? O sea, llevarlo al plano de una discusión innecesaria o agresiva, ¿sí? Hacer preguntas, a veces entender que uno puede como estar comprendiendo mal lo que dice la otra persona, ¿sí? Una buena pregunta que uno puede hacer a veces es, ¿vos me estás queriendo decir qué? ¿Sí? Y reconfirmar de esa manera, y obviamente volvemos al principio, parar de hablar y escuchar es algo crucial para poder comunicarnos, ¿sí? Tito, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy con estos diálogos necesarios que creemos importantísimo tener. Por ejemplo, el hecho de que Sama haya inaugurado un ciclo sobre factores humanos implica un modelo mental y un modelo conceptual y profesional que es absolutamente indispensable, en el que la integración de lo aéreo y lo médico es decisivo, y dentro de todo el campo de factores humanos, la parte que a nosotros nos apasiona es la psicológica, donde tenemos muy en cuenta que además de que haya tecnología cada vez más sofisticada y que la inteligencia artificial hasta module y emule sistemas de comunicación, la psicología de nuestra conducta y nuestra subjetividad no es eliminada por eso, porque en todo caso todo esto que estamos aplicando se aplicará al que diseña los sistemas automatizados que evita que haya seres humanos trabajando. Ellos les pasa lo mismo porque la naturaleza humana se impone finalmente más allá del conocimiento y la experiencia, no porque nos sirvan, son fundamentales y el punto de partida es el conocimiento y la experiencia en la tarea. Pero si no perdemos de vista los factores humanos, o sea que nuestra naturaleza, desde lo fisiológico hasta lo psicológico en sentido general, que incluye obviamente lo emocional, nuestra salud en sentido integral, está todo el tiempo operando, y lo peor es cuando no nos damos cuenta y nos cuesta integrar nuestras habilidades técnicas con las no técnicas.
porque ¿cómo se cuida la performance que esperamos? Nos cuesta a veces recordar que es teniendo en cuenta factores humanos, teniendo en cuenta habilidades no técnicas, teniendo en cuenta nuestra naturaleza, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos de cómo somos y cómo actuamos, porque de acuerdo a la tarea nos va el pellejo, nos va la seguridad nuestra, pero de todos aquellos de quienes somos responsables. Y esto tiene que tener un enfoque sistémico, que no implica olvidarse de la persona, implica tener en cuenta que los sistemas de control son más efectivos si abarcan el sistema en su conjunto, que si bien nunca hay garantías porque el sistema puede traer tragedias, aunque no haya fallas aparentes o evidentes, de todas maneras, cuanto más integral es nuestra acción, o sea, cuanto más amplio en la cultura de las organizaciones se integra la concepción acerca de la necesidad de tener en cuenta nuestra naturaleza, los factores humanos, las habilidades no técnicas, necesitamos que eso se acentúe todo el tiempo, pero de manera regulada y obligatoria, porque si lo dejamos librado a la buena voluntad de quien quiera o no quiera, desgraciadamente sabemos que el incumplimiento puede llegar a tener un nivel que no es lo que deseamos. En ese sentido, también estamos deseando que los niveles de seguridad operacional, por ejemplo, de la aviación aerocomercial y en especial del, por ejemplo, todo lo aplicado con el SMS, de la cultura de la seguridad, de la gestión de los errores, de los informes de errores, todo lo que se está aplicando en medicina se extienda de una manera más intensa, más extensa, más sistémica, en un sentido vertical y horizontal de la comunicación, del registro de error, de la capacitación en habilidades no técnicas como una ayuda indispensable a la tremenda, difícil y continua y cada vez más estresante tarea que hace todo el personal de salud. No vamos a cansarnos de insistir en esto y por eso nos parece muy, muy bueno y agradecemos muchísimo que Sama haya abierto este espacio de charla entre nosotros sobre temas que no solo nos apasiona, sino que está científicamente comprobado que ayuda a la gente. Muchísimas gracias en nombre del equipo. Y finalmente, dos desafíos queremos compartir con ustedes, dos desafíos de comunicación que hemos tenido Nicolás con su sobrino a la izquierda y yo con mi nieta a la derecha, de explicarles qué es eso que ven allí. Ha sido una maravilla, así que lo compartimos. Gracias. Doctor, ¿está por ahí? Estoy aquí. Muy bien. Estoy aquí. Bueno, cortito lo mío porque quiero dar lugar a las preguntas. En principio, agradecerle muchísimo a ustedes dos la charla porque fue un ciclo de psicología aeronáutica que todos los años trae mucha gente. Este año no fue la excepción. Y agradecerle la vocación de docentes que tienen, que es absolutamente singular. Y para nosotros que somos médicos nos complementa mucho en el conocimiento de esta especialidad. Quiero agradecer algunas presencias, a la presencia de todos, por supuesto, a la presencia de todos, pero a mí especialmente está en línea Diego Martínez, que es secretario de la Federación Argentina de Aeroclubes. Gracias, Diego, por estar. Al doctor Rubio, que es expresidente de la Sociedad de Medicina Aeronáutica, a la doctora Casares, que es miembro del Departamento Médico de Aerolíneas Argentinas en la sección otorrinolaringología, al director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, al doctor Berro Cubri, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestros hermanos en Bolivia, Colombia, México y Ecuador. Realmente me llena de orgullo esto, porque quiere decir que la trascendencia en nuestros fórum sale fuera de nuestras fronteras y nos fortalece y nos ubica en el lugar que como Escuela de Medicina Aeronáutica supimos ser antaño, y con gente como ustedes y el esfuerzo común de todos vamos a lograr reposicionarlo. Último aviso parroquial. Ustedes saben que son tiempos muy difíciles esto para todos nosotros, tanto como médicos como personas, por la pandemia que estamos pasando, y también ustedes son conocedores del uso indiscriminado de fármacos a nivel social, a todo nivel. Obviamente
que la gente que vuela no viene de otra galaxia ni de otro planeta, por más que algunos se lo crean, sino que son de este mismo lugar. Entonces, uno de los temas que nos llamó la atención y que prudentemente lo queremos tratar es el tema de alcohol, drogas y aviación. Ese tema va a ser dado el día viernes 9 de octubre a las 21 horas por este mismo Zoom. Nosotros vamos a invitarlos a todos. Lo va a dar el doctor Fabián Ribeca. El doctor Fabián Ribeca es médico psiquiatra y es médico psiquiatra evaluador del Departamento de Evaluación Médica de la Administración Nacional de Aviación Civil. Así que es toda una autoridad en el tema y yo creo que pilotos deportivos, pilotos profesionales, auxiliares de a bordo y para todo el grupo médico va a ser muy interesante escucharlo al doctor Fabián Ribeca. Yo los dejo y acá está Paraguay presente, un abrazo grande para Paraguay y les mando la comunicación a ustedes para que queden todas las preguntas que ustedes quieran. Bien, bueno, a ver. A ver, Gabriel pregunta, desde el marco del emisor, ¿qué herramientas existen para fortalecer la comunicación intrapersonal? Como para no caer en la pasividad por un razonamiento emocional exacerbado sobre una situación. Ok. Tito, ¿querés responder o...? Leyendo. Avanza, que estoy leyendo. Perfecto. Yo creo que acá, Gabriel, el tema es, desde el marco del emisor, para la comunicación intrapersonal es necesario el autoconocimiento. Mucho del autoconocimiento se logra a través de distintas vías, ¿sí? Hay personas que tienen como una capacidad ya natural de autoconocimiento, hay otras personas que también necesitan entrenamiento en habilidades sociales. Muchas veces la terapia es un buen espacio para lograr autoconocimiento adecuado y aprender habilidades sociales, ¿sí? Particularmente desarrollar competencias en este sentido. También a nivel institucional se pueden hacer talleres, por ejemplo, de comunicación asertiva y comunicación efectiva que permiten como estipular los roles, ¿sí? O se pueden hacer grupos de trabajo al respecto del tema. Eso creo que también es una buena forma de desarrollar aptitudes no solo en el emisor, sino en el receptor y entre el equipo, ¿no? Sí, y fomentar que esto suceda porque en el caso de Gabriel ya está motivado. A veces hay que motivar a la gente. Nos pasa incluso a veces en la clínica. Uno intenta indagar cómo se lleva un paciente consigo mismo y cómo se habla a sí mismo. Y a veces se sorprende como diciendo, ¿cómo? ¿Yo tengo una relación conmigo? Sí, es la más importante de todas. Y ya los griegos lo sabían, pero hoy ya tenemos herramientas que pueden ser capacitación, vivencias. Hay muchas formas, depende del contexto institucional en el que se dé o si es una iniciativa personal. Si es iniciativa personal, estudio, reglas de entrenamiento o psicoterapia son algunas de las herramientas que existen. Y esto mismo se puede instrumentar como autoconocimiento en distintas vivencias en marcos institucionales adecuados. Cuando es un marco institucional de entrenamiento, no tiene que quedar confundido con psicoterapia, así como una reunión de CRM no es una reunión gremial, ¿correcto? Bien. Ahí, Oscar, levantaste la mano. Si querés, podés hacer uso del micrófono también, ¿eh? Claro, claro que sí, gracias, muy amable. Bueno, Yo por soy favor. Oscar Sarmiento Mejía, psicólogo del Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia. Ya que voy a colocar en el chat que nosotros como Aeronáutica Civil desarrollamos una guía de retorno al vuelo porque las tripulaciones están supremamente estresadas después de casi un receso de 6 meses. Muchos han perdido sus trabajos, es decir, ahí dejé el link para compartirlo y quería decirles que el índice de accidentalidad en Colombia se ha disparado en razón a los vuelos de fumigación. Ha sido una constante prácticamente y eso nos aumentó el nivel de accidentalidad en este momento y estamos trabajando en grupos de apoyo. También en este momento tenemos el plan de asistencia a víctimas de accidentes de aviación y sus familiares, que es un descuido realmente que se tiene en muchos estados sobre el manejo de
de esta problemática después de un accidente. He tenido que trabajarlo en carácter implosivo casi, pero estamos avanzando. Quería comentarles eso y muy amables por la oportunidad. Qué dato valioso, bien, lo difundiremos además y de paso le decimos a Ángel Montero que el curso de este cuatrimestre, forzadamente en Psicología Aeronáutica y Factores Humanos, fue dado online, fue dado a distancia, vía Zoom. Estamos diseñando para hacerlo nuevamente, que en principio va a ser en marzo, pero los vamos a tener al tanto de las novedades. Ah, estupendo. La guía que nosotros desarrollamos está basada en un trabajo que hizo el doctor Paul Dickens. No sé si ustedes lo conozcan, es un psicólogo reputado de Inglaterra. A nivel de Europa es muy conocido. Y él en su página, ahí cuando me soliciten, yo les envío con mucho gusto. En la página web está el link para la conexión. O si no, ahí está mi correo electrónico. Yo con mucho gusto se los transfiero. Pero el señor muy formal nos dio acceso a sus archivos y todo, y me gustaría que me lo comentaran. Muy amables. Muchas gracias, Oscar. Gracias por el aporte. Ángel, te prometemos que el curso se va a hacer pronto. El de Psicología Aeronáutica y Factores Humanos. Lo vamos a hacer. Un gusto verte, Ángel, que siempre nos estás consultando por mail, vía mail, para las distintas actividades, pero te prometemos que en breve vamos a tener novedades sobre el curso online. No, al contrario, muchas gracias por estas conferencias que ustedes brindan para mi país, México. Saludos desde aquí, México. Pues, para mí es algo enriquecedor. La verdad, yo sufrí varios incidentes. Yo soy mecánico aviador militar, entonces aquí yo sufrí varios incidentes. Hace rato comentaban de la señora, al igual yo también tuve un problema con la mamá de un compañero fallecido, que se detectó que era hipertensa y diabética. La señora no quería decirnos, y volar en una aeronave no presurizada creo que sí fue algo muy impactante para ella. Se carreteó la aeronave y no despegamos, la verdad. Entonces, para mí sí es esto enriquecedor. Ahorita pues ya soy psicólogo clínico igual, pero la verdad sí quisiera adquirir más conocimientos de los que ustedes nos han brindado. Muchas gracias, doctor Nicolás, doctor Modesto y el resto de los compañeros aquí, psicólogos aeronáuticos, médicos y psiquiatras. Me interrumpo la charla un minuto. Todas estas charlas van a estar en la semana próxima subidas a la página de la sociedad, que es www.samaweb.com.ar. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta más que quiera realizar. O corregirnos o agregarnos algo, porque nosotros lo que hacemos es, bueno, ser intermediarios entre los investigadores, nuestro propio trabajo, nuestra propia experiencia vital y profesional, y compartirlo con ustedes, que siempre, seguro, cada uno de ustedes sabe mucho más que nosotros de algo, así que esta posibilidad de que se conecten, nos conectemos y ampliemos la red y sostengamos redes en este momento que además estamos con nuestras redes habituales cortadas o suspendidas, pensamos que es indispensable. Así que gracias por cualquier feedback y cuenten con nosotros para lo que crean que podemos serles útil. Correcto, Nicolás, gracias por tu comentario. Correcto. Sí. Pensé que ibas a decir, Modesto, que nosotros solemos equivocarnos con frecuencia, que también es una realidad. No, pero tenemos un entrenamiento especial en equivocación, para eso. En eso no fallamos nunca. Marisela quería hacer una pregunta, creo acá que levantó la mano, así que si querés habilitar tu audio. Hola, mucho gusto. Saludos a todos desde Costa Rica. Oh, muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy amables a todos ustedes por compartirnos la experiencia. Al menos en el caso de mi país, pues prácticamente esos espacios son los únicos que tengo para capacitarme, porque acá todavía estamos tratando de desarrollar lo que es psicología aeronáutica en Costa Rica. Entonces yo les agradezco infinitamente estos espacios. Referente a lo que hemos estado conversando hoy, pues eso tiene mucho que ver con lo que hoy día se conoce como habilidades blandas.
y las habilidades duras, ¿verdad? Y eso está muy en auge con todo lo que es el tema de gestión humana y todo lo que ha venido, que se está hablando de la nueva revolución, ¿verdad? Bueno, Lo que viene siendo la nueva revolución con el tema de la automatización de los recursos en recursos humanos y la importancia del valor agregado de lo que es el aporte de las personas sobre lo que viene a ser todo lo de los robots y todo eso que está por venir. Tienes razón. Fíjate, Marisela, que ya los griegos tenían en claro que nuestra forma de ser y nuestra naturaleza influye directamente en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y hoy hemos tenido que transcurrir todos estos siglos para desarrollar, ahora sí científica y metodológicamente, que lo que se llama habilidades blandas es recordar que somos como somos, y que aún un investigador en filología antigua, si tiene habilidades no técnicas o habilidades blandas suficientemente desarrolladas, su tarea, su calidad de vida, su profesión se van a desarrollar mucho mejor, aunque parezca que solo sirve para los ambientes sociotécnicos complejos. No, incluso en cualquier suplemento económico, revista económica de actualidad, ustedes van a encontrar que se están redescubriendo las habilidades blandas que deben ser capacitadas en la gente. Ahora, se redescubren cuando se busca rentabilidad, no necesariamente cuando se busca verdadera calidad de vida de la gente. Sí, correcto. Sí, y eso está muy en auge y es importantísimo tomarlo en cuenta, que viene siendo el desarrollo de competencias, ¿verdad? Y que es perfectamente aplicable al área de aviación. Exacto. Sí. Muchas gracias. A vos. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Gracias a todos los que agradecen, que hay algunos que podrían aportar muchísimo porque tienen una enorme experiencia. Miki Nievas, un comandante con mucha experiencia, podría charlar mucho con nosotros de todo esto porque lo viven todos los días. Y hacemos un voto por la posibilidad de que tanto los médicos como que los médicos puedan ejercer en mejores condiciones y que los pilotos puedan volver a su tarea afrontando los nuevos estresores para los cuales esperamos estén adecuadamente capacitados, porque nada va a ser igual y por un buen tiempo en la tarea. Aprovecho para agradecer también al doctor Berrocuri por haber estado en la charla, al director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, por estar siempre presente acompañándonos. ¿Tenemos más preguntas? Ahí está don Miki Nievas, un gran piloto, un gran amigo de la casa y un conocedor de estos temas. Dice, gracias, Miki, pero ustedes son los adecuados para esto. Un piloto aprende todos los días. Un buen psicólogo, si lo es, también aprende todos los días. Y de los pilotos mucho. Bueno, bien, gracias por el aguante. Por mi parte, un agradecimiento muy especial al doctor Mourinho y a la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial por habernos dado este espacio en el que pudimos compartir un poco lo que vamos tratando de aprender, y que todo lo que vamos tratando de aprender vamos tratando de compartirlo, y les deseamos que puedan ejercer un amplio abanico de exquisitas habilidades no técnicas en la vida privada y en la vida profesional, con mucha calidad de vida y en este momento con mucho cuidado y con mucha seguridad en materia de salud y cuestiones sanitarias. Felicidades, gracias y que tengan muy buen venturoso trabajo y buena venturosa vida. bueno, muchas gracias entonces para ustedes. Un gran abrazo para todos los que nos están escuchando. Recuerdo con todo cariño los participantes del exterior: Bolivia, Colombia, México, mis hermanos de Ecuador, Guatemala, Paraguay y Costa Rica. Si me olvido alguno, perdón, con el corazón. Y a todos los esperamos el viernes 9 de octubre a 21 horas
doctor Fabián Ribeca, alcohol, drogas y aviación. Un abrazo para todos. Bueno, bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. ¿Cuál es la diferencia de horaria con respecto a Argentina-Colombia? Ahora estamos a las 10:41 p.m. acá. 11 menos 20. 10:41 p.m. Y nosotros estamos a las 8, o sea, son 2 horas siempre. Sí. 2 horas. 2 horas de diferencia. Excelente. Cuenten con la Aeronáutica Civil de Colombia para lo que necesiten. El doctor Mauriño creo que es un conocido nuestro también. Y había un psiquiatra muy famoso argentino que desafortunadamente tuvo un problema y estuvo hasta en Colombia, pero fue una tragedia, ¿no? Totalmente. Bueno, muy amables entonces y buenas noches. Gracias por todo esto y cuenten con nosotros. Gracias, Oscar. Nos comunicamos. Gracias, Oscar. Estamos Gracias. en contacto y muchas gracias por la propuesta. Claro que sí.